reclutamiento de fibras, una persona puede aumentar su fuerza sin necesidad de estar aumentando su masa muscular en cuanto al volumen, sin estar generando adaptaciones hipertróficas y por ende aumentando el peso. Esto es importante en algunos deportes, por ejemplo, en un boxeador o en deportes en los que los deportistas tienen que respetar determinados pesos para poder estar dentro de una determinada categoría según el peso. Entonces, si uno quiere que esa persona aumente la fuerza, pero no quiere que aumente la hipertrofia, porque aumentar la hipertrofia significa también aumentar el peso en la balanza. Bueno, una de las formas interesantes para trabajar es con respecto a este reclutamiento de fibras, ¿sí? Y también es importante en los deportes, perdón, en los deportes, porque, por ejemplo, un maratonista va a tener necesidad de reclutar gran cantidad de fibras musculares para poder aplicar mejor la fuerza, pero al mismo tiempo no va a querer aumentar de peso, ¿sí? Por ende no va a querer hipertrofiar en gran cantidad, ¿sí? Porque si aumento el peso y estamos hablando de un deporte en el que la persona se tiene que trasladar, no es lo mismo pesar 70 kilos que pesar 80 kilos, ¿sí? En donde tengo que estar moviendo 10 kilos más. Bien, y el otro componente de la fuerza dijimos que estaba relacionado con el tamaño, ¿sí? Con el tamaño del músculo, con el tamaño de la fibra muscular, y para esto es importante hablar del concepto de hipertrofia, ¿sí? Seguramente la mayoría de ustedes en algún momento escuchó hablar de hipertrofia, probablemente hayan entrenado en busca de adaptaciones hipertróficas o lo estén haciendo ahora, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de qué se entiende por hipertrofia, cuál es el concepto de hipertrofia. Para empezar hay que aclarar que hay dos tipos de hipertrofia, ¿sí? Hay una hipertrofia sarcomérica y una hipertrofia sarcoplasmática, también conocidas como hipertrofia funcional a la hipertrofia sarcomérica e hipertrofia estética o hipertrofia no funcional a la hipertrofia sarcoplasmática, ¿sí? Hay dos tipos de adaptaciones hipertróficas distintas. Vamos con la primera, con la hipertrofia funcional o hipertrofia sarcomérica. Esta se caracteriza por un aumento en el diámetro de la fibra muscular, ¿sí? Aumento en el diámetro de las fibras musculares. Y se caracteriza por un incremento en el grosor y la cantidad de las miofibrillas. Recuerden que dentro de las fibras musculares se encuentran las miofibrillas. Y hablando de la miosina, recuerden que era una de las proteínas que permitían generar el golpe de fuerza y por ende generar la contracción muscular, va a poseer más cantidad de puentes cruzados y por lo tanto al tener más cantidad de puentes cruzados, recuerden que los puentes cruzados eran la unión entre la miosina y la actina, al haber más cantidad de puentes cruzados, el golpe de fuerza va a poder ser mayor y por ende se va a poder aplicar más cantidad de fuerza, ¿sí? Por eso se habla de una hipertrofia funcional. Hipertrofia funcional, ¿por qué? Porque va a permitir que haya un aumento en la fuerza. Por otro lado tenemos la hipertrofia no funcional o sarcoplasmática, también conocida como estética, característica de los fisicoculturistas, en donde hay un aumento de las proteínas no contráctiles, por un lado, y se genera un aumento en el volumen sarcoplasmático, ¿sí? En el volumen sarcoplasmático, es decir, en ese líquido extracelular, recuerden cuando vimos la célula, que se encuentra alrededor de las fibras musculares. ¿Sí? Hay un aumento en esos componentes, en ese líquido, que no tiene la capacidad de generar contracción. Por eso se la conoce también como hipertrofia no funcional, porque es simplemente un aumento en el tamaño, pero no necesariamente ese aumento en el tamaño va de la mano de un aumento en la fuerza. Miren aquí, esto sería obviamente muy gráfico para que se entienda, músculo de una persona sedentaria, un corte transversal de un músculo de una persona sedentaria, en color negro se ven las fibras musculares, ¿sí? Y en color rojo se puede apreciar el espacio sarcoplasmático, ¿sí? Cuando se genera una hipertrofia sarcomérica, dijimos que la sarcomérica es la hipertrofia funcional,
se produce un aumento en ese músculo producto de un aumento en el tamaño de la fibra muscular. Fíjense que acá los puntitos negros que simbolizan las fibras musculares son más grandes que en este caso, que en el caso de un sedentario. Y vean lo que pasa acá. En el caso de una hipertrofia no funcional o una hipertrofia sarcoplasmática, características, repito, de los fisicoculturistas, en este caso el tamaño de las fibras musculares es muy similar, apenas superior, comparándolo con un sujeto sedentario, pero lo que sí aumenta de forma considerable es el volumen sarcoplasmático, lo que hace también a su vez que aumente el tamaño del músculo, ¿sí? Hace que aumente el tamaño del músculo, pero, y se puede ver bien gráficamente aquí, el hecho de que aumente el tamaño del músculo no significa necesariamente que haya aumentado el tamaño de las fibras musculares, como por ejemplo en la hipertrofia sarcomérica. Por ende, no necesariamente este sujeto va a haber adquirido una gran cantidad de fuerza, ¿sí? Porque lo que aumentó es o son los componentes no contráctiles del músculo. Se aumentó en volumen, se aumentó en tamaño, pero no necesariamente se aumentó en la misma proporción, en la misma medida, en fuerza. Aquí se puede ver también en otro gráfico, hipertrofia miofibrilar, músculo más fuerte y denso, más cantidad de miofibrillas. Si yo tengo más cantidad de miofibrillas, voy a poder producir más fuerza en la contracción. Y por otro lado tenemos lo mismo que estamos viendo acá, la hipertrofia sarcoplasmática o sarcoplásmica, en donde se puede observar un aumento en ese volumen sarcoplasmático, ¿sí? Un aumento del volumen sarcoplasmático que produce el aumento de volumen en el músculo, pero que no necesariamente va a generar mayor fuerza. Gráficamente, para que se entienda un poquito mejor, esto es lo que sería hipertrofia sarcoplasmática, ¿sí? Hipertrofia sarcoplasmática, y otro ejemplo de lo que sería hipertrofia sarcomérica. ¿A qué vamos con esto? Que no siempre el hecho de tener más tamaño, el hecho de tener mayor volumen en los músculos, implica tener más fuerza, implica que ese tamaño en los músculos sea transferible a un gesto deportivo de forma más fuerte, ¿sí? Son entrenamientos y adaptaciones distintas, ¿sí? Entrenamientos y adaptaciones distintas. En este caso es un fisicoculturista que el objetivo que tiene es pura y exclusivamente estético, para competir, en donde se valora el tamaño y el volumen de los músculos, ¿sí? En este otro caso, obviamente, lo que importa es que la masa muscular, ¿sí? Que el físico sea funcional al deporte que se está realizando.